Después de mudarnos, mi adinerado abuelo vino de visita y preguntó: «Nietecita, ¿no te gusta el apartamento que te compré?». Yo respondí: «¿Qué apartamento, abuelo? Estamos viviendo en un piso de una sola habitación alquilado». Ante la mirada severa de mi abuelo, mi esposo y mi suegra palidecieron como la tela blanca. Lo que hizo a continuación los dejó completamente paralizados. Hola, comenten de dónde me leen. No olviden suscribirse y dejar un like. Disfruten la historia. Pero antes de que todo eso sucediera, antes de que la verdad se estrellara sobre mí como una cascada helada, simplemente había vida. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Durante los últimos 6 meses, el mundo de Avalina olía a humedad y a sopa del día anterior. Ese olor se había impregnado en las paredes, en la única ventana amarillenta y en el viejo sofá que servía de cama para ella y Roman. La seguía a todas partes en aquel minúsculo apartamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad, al que se habían mudado tras el repentino colapso del negocio de su esposo. Al menos, eso decía Roman. Y eso era lo que su madre, Tamara Ilyinishna, repetía incansablemente. Cada mañana comenzaba igual. Avalina despertaba con el sonido de su suegra moviéndose detrás del endeble biombo que separaba su cama matrimonial del resto del mundo. Tamara Ilyinishna se levantaba exactamente a las 6, y sus movimientos por el apartamento parecían maniobras de un general en el campo de batalla. Cada paso, cada crujido del suelo, cada choque de una taza en la cocina, situada a no más de 3 metros del sofá, estaba cargado de silenciosa reprimenda. Esa mañana no fue la excepción. Avalina abrió los ojos y escuchó. Roman dormía a su lado, vuelto hacia la pared. Siempre hacía eso cuando quería ignorar sus problemas. Y aquel día, los problemas ya resonaban entre las ollas en la cocina. «La avena se va a quemar otra vez», dijo la voz insatisfecha de Tamara Ilyinishna, baja pero calculadamente audible. «No tiene sentido del ahorro. Malgasta la comida. Claro, no es de ella. Fácil no preocuparse». Avalina se levantó con cuidado, intentando no despertar a su esposo ni a su hijo Misha, de 6 años, que dormía en un viejo catre plegable en la esquina. De puntillas, se deslizó hasta el diminuto rincón de la cocina. Era un espacio no mayor que un armario, apenas suficiente para un pequeño refrigerador, una estufa de 2 hornillas y una estrecha mesa. Tamara Ilyinishna estaba frente a la estufa, removiendo la avena. Su espalda estaba recta como una vara, su rostro congelado en una máscara de luto eterno. Al ver a Avalina, frunció los labios. «¿Despierta, pastelera? Podrías haberte quedado en la cama. Yo puedo arreglármelas. No es la primera vez. No es como si yo tuviera que ir a trabajar a las 11. Avalina guardó silencio. Por la mañana no tenía fuerzas para discutir. Cualquier palabra podía ser la chispa que su suegra avivara en una pelea que durara todo el día. Alcanzó la tetera para echar agua. «Cuidado», exclamó Tamara cuando el codo de Avalina rozó una bolsa de grano sobre la mesa. «Vas a esparcir todo, cabeza hueca. Roman lo perdió todo por tu culpa. ¿Y ahora quieres arruinar lo poquito que nos queda? Por mi culpa». Esa frase se había convertido en el leitmotiv de su nueva vida. Según su suegra, Avalina era la culpable del colapso del negocio de Roman. Desafortunada, infortunada, portadora de ruina. Tamara Ilyinishna no dejaba pasar ninguna oportunidad de recordárselo. En el desayuno, el almuerzo y la cena. Se lo decía a Roman cuando creía que Avalina no escuchaba. Se lo decía a los vecinos en la entrada. Se lo decía a Avalina en la cara, mirándola directamente a los ojos con un frío desprecio que dolía. Avalina trabajaba como pastelera en la mejor panadería de la ciudad. Sus pasteles y dulces eran auténticas obras de arte, y antes de que todo se derrumbara, ganaba lo suficiente para vivir dignamente y soñaba con abrir su propio pequeño café. Ahora casi todo su salario se iba en el alquiler de aquel agujero diminuto y en la compra de alimentos. Su suegra y su esposo no trabajaban. Roman estaba en proceso de encontrarse a sí mismo y recuperándose del estrés, mientras que Tamara Ilyinishna se dedicaba por completo a apoyar a su hijo en su tiempo de dificultad. «Mamá, ¿por qué empiezas de nuevo?
Preguntó Roman con voz adormilada desde detrás del biombo. Finalmente había despertado. Tamara cambió al instante de tono. Su voz se suavizó, llena de simpatía. Romochka, querido, ya estás despierto. Ven, te daré un poco de avena. Está bien caliente. El resto del mensaje estaba implícito. De lo contrario, tu esposa la habría quemado otra vez. Roman apareció estirándose. Alguna vez había sido alto y atlético, pero en los últimos 6 meses se había marchitado y palidecido. Evitaba mirar a Avalina. Se sentó a la mesa y su madre inmediatamente puso un plato frente a él. Acercó el azucarero y sirvió té. Come, mi amor. Necesitas fuerzas, susurró, lanzando a Avalina una mirada triunfante. Avalina comió su propia porción de pie junto a la estufa. La mesa era demasiado pequeña para 3, y aunque no lo fuera, no tenía ganas de sentarse. Solo deseaba que el día terminara como todos los anteriores. Misha despertó. Al ver a su madre, sonrió y extendió los brazos. Ese niño era su única alegría. El único punto de luz en aquel mundo sofocante y diminuto. Avalina abrazó a su hijo y aspiró el aroma de su cabello. Él era la razón por la que soportaba todo. Por él se levantaba cada mañana, iba a trabajar y regresaba cada noche a la misma jaula sofocante, donde la aguardaban la reprimenda y el pesado y opresivo silencio de su esposo. «Mamá, ¿vendrá pronto el abuelo Fedia?», preguntó Misha, con la boca llena de avena. El corazón de Avalina se tensó. Su abuelo, Fyodor Valerievich, vivía en otra ciudad. Era un hombre de la vieja escuela, estricto pero justo, antiguo director de una gran fábrica. Nunca le había contado la verdad completa sobre su situación. Solo decía que Roman tenía dificultades temporales y que habían decidido vivir más modestamente hasta mejorar las cosas. Sentía vergüenza de admitir que su familia había tocado fondo. Pronto, cariño. Muy pronto, mintió. Su abuelo no tenía planes de visitar. Ella misma le había pedido que no se preocupara. Bueno, más vale que se quede exactamente donde está. Intervino de inmediato Tamara Ilyinishna. Que no sea testigo de esta vergüenza. Pasaría el resto de su vida dando lecciones a Romochka. Un sabelotodo en esta familia es suficiente. Tu abuelo nunca me tuvo cariño por mi hijo. Pensaba que no era suficiente para ti. Quizá él fue quien maldijo nuestro negocio. Roman miraba fijamente su plato, sin defender a su esposa ni a su abuelo. Nunca contradijo a su madre. Y su silencio dolía más que cualquier insulto. El día se arrastró como el caucho. Avalina llevó a Misha al jardín, trabajó su turno en la panadería y regresó a casa con el corazón pesado. Cada paso hacia el apartamento palpitaba con un dolor sordo. La tarde transcurrió igual que todas las anteriores. Reproches de su suegra, silencio de su esposo, aire cargado de desesperanza. Se sentaban a cenar. Misha ya dormía. Tamara reprendió a Roman por no haber conseguido aún un trabajo, aunque lo hizo de manera que dejaba claro que la culpa recaía, una vez más, sobre Avalina. Debiste escucharme, hijo. Te dije que ese matrimonio no traería nada bueno. Ella quería demasiado, asumía demasiado. Y ahora míranos, viviendo en un agujero. De repente sonó el timbre de la puerta. 3 campanadas cortas y autoritarias. Los 3 se congelaron. No esperaban visitas. En su situación actual, visitantes eran impensables. Roman miró a su madre con temor. «¿Quién será?», susurró. «¿El casero? Pero yo ya pagué este mes». «¿O tal vez son tus acreedores otra vez?», preguntó Tamara con voz afilada, impregnada de veneno. El timbre sonó de nuevo, más fuerte, más insistente. Avalina se puso de pie. Por alguna razón, su corazón se aceleró. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y contuvo el aliento. En el rellano estaba su abuelo, Fyodor Valerievich, alto, de cabellos plateados, vestido con un abrigo oscuro, impecablemente confeccionado. Parecía dolorosamente fuera de lugar en aquella escalera desvencijada, como un almirante en la cubierta de un barco pesquero podrido. Con manos temblorosas, Avalina abrió la puerta. «Abuelo, ¿qué haces aquí?». Fyodor Valerievich entró en el estrecho recibidor, y el ya diminuto espacio pareció encogerse aún más. Su mirada recorrió las paredes descascaradas, el montón de zapatos junto a la puerta,
el biombo tras el cual se asomaba el borde de un sofá sin hacer. Su rostro se endureció como piedra. Roman y Tamara asomaron detrás de Avalina. Al ver al visitante, se paralizaron. Fyodor Valerievich, buenas noches, balbuceó Roman. No esperábamos su visita, añadió Tamara, ajustándose apresuradamente la bata. El abuelo no respondió a su saludo. Sus ojos estaban fijos únicamente en Avalina, llenos de una mezcla de dolor, ira e incredulidad. Avanzó hacia la sala, mirando a su alrededor una vez más. Su mirada se posó en el catre plegable de Misha, en la pila de revistas viejas que sostenía la pata coja de la mesa. Un silencio espeso y resonante se instaló en la habitación. Nadie se atrevía a romperlo. Roman permanecía con la cabeza inclinada, retorciendo nerviosamente el borde de su camisa. Tamara intentó una expresión acogedora, pero sus labios temblaban, negándose a colaborar. Finalmente, Fyodor Valerievich se volvió lentamente hacia Avalina. La estudió largo rato, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando habló, su voz era baja, pero cargada de fuerza contenida. Cada palabra caía en el silencio como una piedra. Nietecita, ¿no te gusta el apartamento que te compré? Avalina parpadeó, pensando que lo había oído mal. ¿Qué, abuelo? Te pregunto, repitió con la mirada firme. Si no te agrada el apartamento que te di como regalo de bodas. Avalina negó con la cabeza, confundida. Sus pensamientos se dispersaron. ¿Qué regalo? ¿Qué apartamento? ¿Qué apartamento, abuelo? Vivimos aquí, en un piso de una sola habitación alquilado. En cuanto pronunció las palabras, vio a Roman y Tamara de reojo. Ambos cambiaron al instante. No solo palidecieron, se volvieron blancos como el papel, como un lienzo. Roman encogió los hombros y su madre quedó inmóvil, con la boca entreabierta, mirando a Fyodor Valerievich con un terror desnudo. El abuelo percibió su reacción. Sus ojos se entrecerraron en dos hendiduras heladas. Sin apartar la mirada, desabrochó lentamente su abrigo, metió la mano en el bolsillo interior y sacó un documento doblado. Lo abrió. Era un formulario oficial, sellado por el Estado. Un apartamento de 3 habitaciones en la calle Beseniaya. Pronunció con claridad, articulando cada palabra. Lo compré como regalo de bodas para ti, Avalina, hace 4 años. Extendió el documento. Un certificado de propiedad, emitido a tu nombre. Avalina miró el papel que le ofrecían. Sus dedos no respondían. Temblaban tanto que la hoja vibraba en sus manos. Calle Beseniaya. Un apartamento de 3 habitaciones, a su nombre. Las palabras danzaban ante sus ojos. El significado se filtraba lentamente en su conciencia, como un veneno. El aire en la habitación se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Tamara fue la primera en recuperarse. Su rostro seguía pálido como tiza, pero comenzaba a formarse una expresión de virtud herida. Se adelantó, protegiendo a Roman como si defendiera a un cachorro. «Oh, Fyodor Valerievich, ¿por qué tan severo?», comenzó, con voz repentinamente empalagosa y aduladora. «Todo fue por ella, por nuestra querida Avalinochka». Era una sorpresa. El abuelo ni siquiera la miró. Sus ojos de acero permanecieron fijos en Roman, que parecía listo para hundirse en el suelo. ¿Una sorpresa?, preguntó con tono glacial. Nos pareció que no era la mejor inversión, balbuceó Roman, finalmente levantando la mirada de sus zapatos. Hablaba rápido, sin aliento, como un niño pillado en una travesura. Sí, abuelo, mamá tiene razón. Había problemas con el apartamento. ¿Problemas?, repitió el abuelo y su voz sonaba a acero. Hace 4 años acepté personalmente ese apartamento del constructor. Contraté al mejor ingeniero para inspeccionar cada centímetro. No había ni una sola grieta ni un clavo torcido. ¿Qué problemas dicen tener? Tamara Ilinishna levantó las manos con su actuación impecable. «Oh, ¿qué sabe usted de eso, Fyodor Valerievich? Usted es un hombre de la vieja escuela. Pero ahora todo es distinto». Las tuberías, dijo lo primero que le vino a la mente. Las tuberías estaban podridas. ¿Puede creerlo? El fontanero dijo que había que reemplazarlo todo, abrir las paredes. Nos arruinaría. ¿Y el barrio? El barrio mismo. Ni una sola tienda decente cerca. Para llevar a la pequeña al jardín, tendríamos que cruzar toda la ciudad. Pensábamos primero en la niña.
Hablaba de manera frenética, entrelazando una mentira con otra. Roman estaba a su lado, asintiendo con fervor a cada palabra. Sí, mamá tiene razón. Lo pensamos bien y decidimos reinvertir el dinero en un negocio para que funcionara, creciera y se multiplicara. Por nuestro futuro, por Misha. Es más inteligente que vivir entre paredes de concreto, ¿no? Miraban al abuelo con esperanza desesperada, rezando para que creyera ese disparate improvisado. Pero Fyodor Valerievich no dijo nada. Simplemente los miró. Había tanto desprecio frío en su mirada que Avalina se sintió incómoda, como si pudiera verlos a través, leer cada pensamiento engañoso. Finalmente, volvió la mirada hacia Avalina, ignorando a su esposo y a su suegra como si no estuvieran en la habitación. Aquí, niña, dijo, entregándole otra hoja. Esta es una copia. Guardaré el original por si acaso. Avalina tomó la copia automáticamente, con las manos aún temblorosas. El abuelo abrochó su abrigo y acomodó la bufanda. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. En cuanto a tu inversión, dijo, mirando fijamente a Roman. Lo aclararé. Muy pronto. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de él. El clic de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. Durante varios segundos, la habitación permaneció inmóvil. Avalina se quedó en medio de aquel miserable hogar, aferrando el papel que probaba la existencia de otra vida, una que le habían robado. Roman fue el primero en quebrarse. Se precipitó hacia ella, intentando sujetarla por los hombros. Sus manos estaban frías y húmedas. Alia, ¿qué pasa? No me mires así. Solo queríamos explicarlo todo. Mamá tiene razón. Queríamos lo mejor. Tamara Ilyinishna cambió rápidamente de táctica. Su voz ahora temblaba, cargada de lágrimas fingidas. Avalinochka, querida, eres una chica lista, debes entender. El dinero debe trabajar. Lo habríamos devuelto todo con intereses. Te habríamos comprado un apartamento aún mejor en pleno centro. Lo hicimos por la familia, por nuestro bien común. Avalina se apartó de Roman. Lo miró a él, luego a su suegra, y por primera vez en meses los vio realmente. No eran una familia. Eran dos extraños asustados, mirándola con un miedo mal disimulado. Sus mentiras eran tan densas, tan descaradas, que compartir el mismo aire con ellos le resultaba repulsivo. No gritó, no lloró. Por dentro todo se había congelado. Solo un pensamiento latía en sus sienes como un tambor. Calle Beseniaya, sin decir palabra, fue al perchero y empezó a ponerse el abrigo. ¿A dónde vas?, gritó Tamara. ¿Me escuchaste? Tenemos que hablar, ahora mismo. Alia, espera, rogó Roman intentando bloquearle el paso. Es tarde. Hablemos con calma mañana. Avalina lo miró a los ojos. Necesito aire, dijo, con voz tranquila pero firme. Apartó su mano, abrió la puerta y salió al rellano, ignorando los gritos que resonaban detrás de ella. El aire nocturno golpeó su rostro con frío, pero era exactamente lo que necesitaba. Caminó por las calles oscuras sin saber a dónde la llevaban sus pasos. En el bolsillo del abrigo llevaba la hoja doblada, la copia, la prueba. En la parada subió a un trolebús medio vacío. A la calle Beseniaya, le dijo a la conductora. La mujer la miró con curiosidad, pero le dio el boleto. La calle Beseniaya resultó estar en el nuevo distrito moderno del que hablaba toda la ciudad. Patios limpios y cuidados, hermosos parques infantiles, altos edificios iluminados. Un mundo completamente distinto, nada que ver con los suburbios miserables en los que había vivido. El corazón le latía en la garganta cuando encontró el edificio correcto. Una torre nueva de 16 pisos, reluciente con luces. Localizó la entrada adecuada y subió en el ascensor hasta el 7º piso. Allí estaba. Apartamento 28. La puerta estaba tapizada en cuero caro. Junto a ella colgaba un timbre de latón pulido. Avalina permaneció frente a la puerta varios minutos, incapaz de presionar el botón. ¿Qué vería? ¿Quién abriría? ¿Quizá inquilinos a los que Roman les había cobrado el alquiler en secreto? Esa idea era desagradable, pero mucho menos aterradora que el vacío de lo desconocido. Finalmente, tras tomar una profunda bocanada de aire, presionó el timbre. Sonó un tintineo melodioso dentro. Se acercaron pasos, la cerradura hizo clic.
Una joven abrió la puerta de su edad, bonita, con rostro cansado pero amable. Sobre su cadera sostenía a un niño pequeño de unos 2 años, que se frotaba los ojos somnoliento. «Buenas noches», comenzó Avalina intentando mantener la voz firme. «Disculpe la visita a esta hora. Estoy buscando a los dueños de este apartamento». La mujer se mostró desconcertada. «Somos los dueños. ¿Qué necesitaba?» «Nosotros». Esa palabra simple le quitó el aire a Avalina. Forzó una sonrisa cortés, fingiendo que todo era un error. «Debo haberme equivocado de dirección. Me dijeron que los Kazantsev vivían aquí». Su mirada se desplazó más allá de la mujer, hacia el pasillo, y se detuvo. En una pequeña repisa colgaba una fotografía enmarcada en plata. Un retrato de estudio grande y luminoso, Roman, sonriendo con el brazo alrededor de esa misma mujer. Y en su regazo el mismo niño que sostenía ahora. Una familia perfecta, feliz. El mundo de Avalina se inclinó y colapsó en un instante. No podía apartar la vista de la fotografía, de la sonrisa de su esposo dirigida a otra mujer. La mujer siguió su mirada, y su expresión se suavizó, probablemente pensando que Avalina era una conocida lejana. «Sí, es correcto, somos los Kazantsev», dijo con una sonrisa amable. «Este es mi hogar. Mi esposo civil, Roman Kazantsev, lo compró para nosotros hace 2 años». Sus palabras flotaron en el aire como humo de disparo. Avalina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró la cálida sonrisa de Oksana, al niño en sus brazos, las fotografías en la pared, y su mente se negó a ensamblar esas imágenes en una verdad coherente. Murmuró algo como disculpe. «Me equivoqué de dirección». Su voz no sonaba como la suya. Se giró tan bruscamente que casi tropezó y bajó corriendo por la escalera sin esperar el ascensor. 7º piso, 6º, 5º. Los escalones pasaban a toda velocidad bajo sus pies. No corría de la mujer ni del niño, sino de la verdad que la había aplastado. Afuera, el aire helado le quemaba los pulmones, pero no lo sentía. Caminaba a ciegas, perdida en una densa niebla de incredulidad. Un pensamiento retumbaba en su cabeza. Una imagen, Roman sonriendo en aquella fotografía, junto a otra mujer y otro niño. 2 años, durante 2 años había vivido una vida doble. Durante 2 años ella había compartido su cama, cocinado sus cenas, criado a su hijo, mientras él construía otro hogar en el apartamento que legítimamente le pertenecía a ella. Todo encajó. El negocio fallido, las dificultades temporales constantes, la falta crónica de dinero, sus excusas, su distancia. Y ese miserable, sofocante agujero de una habitación que ella había soportado durante 6 meses, mientras él regresaba cada noche a su verdadero y hermoso apartamento, a su verdadera familia. Las lágrimas le corrían por las mejillas, congelándose con el frío, pero no las notaba. El dolor era agudo, tan agudo que parecía físico, como si una hoja candente le hubiera atravesado el pecho. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo pudieron ellos? Y Tamara Ilyinishna no podía no haberlo sabido. Lo sabía todo. Sus reproches, su odio, cada parte formaba parte de una vasta y monstruosa mentira. Avalina no recordaba cómo llegó a casa. Abrió la puerta con su propia llave y entró al pasillo. Allí le esperaban. Roman y Tamara Ilyinishna estaban sentados en la cocina como 2 arañas en el centro de su telaraña. En cuanto la vieron, ambos se levantaron de un salto. «Alia, ¿dónde has estado?», comenzó Roman, con la voz empapada de una preocupación falsa. «Nos estábamos volviendo locos». Pero Avalina lo atravesó con la mirada. Se quitó el abrigo y lo arrojó sobre una silla. Estaba completamente serena. Todo dentro de ella se había convertido en ceniza, solo quedaban brasas frías. «Estuve en la calle Veseniaya», dijo, con voz plana y apagada. «En el apartamento número 28. Roman se paralizó a mitad de frase. El color abandonó su rostro, dejando manchas pálidas y aterrorizadas. Tamara soltó un jadeo y se llevó la mano a la boca. «Es muy bonito», continuó Avalina con el mismo tono muerto. «Buena renovación». Y una mujer amable me abrió la puerta. «Oksana dijo que ustedes eran los propietarios». Roman se lanzó hacia ella, el rostro deformado por el pánico. Le agarró las manos. «Alia, no es lo que piensas. Te juro que no». Ella
Ella me está chantajeando. Avalina le arrancó las manos. ¿Chantajeándote?, repitió, y por primera vez se coló un matiz acerado en su voz. Durante 2 años, con un niño. Sí, gritó él. Fue un error, un estúpido error. Y ella se aferró a mí, amenazó con contarte todo, dijo que destruiría nuestra familia. Tuve que darle dinero, mantenerla. El apartamento. Tuve que comprar el apartamento para que callara. Tenía miedo, Alia. Tenía miedo de perderte. Era tan patético, tan absurdo, que Avalina casi sintió el impulso de reír. Allí estaba él, un hombre de 37 años, soltando tonterías que hasta un adolescente se avergonzaría de inventar. En ese momento intervino Tamara Ilyinichna. Apartó a su hijo y se colocó directamente frente a Avalina. Su rostro era severo, decidido. «Basta», ordenó. «Avalina, debes recomponerte. Sí, lo ocurrido ocurrió. Los hombres a veces tropiezan. Tu deber como esposa es perdonarlo y preservar la familia». «Preservar la familia», repitió Avalina en voz baja. «¿Qué familia, Tamara Ilyinichna? ¿La que construyeron sobre mentiras y robos? Ni se te ocurra hablar así», chilló la suegra. «Hicimos todo para proteger a Romochka. Esa mujer podría haberlo arruinado. Teníamos que mantenerla bajo control y tú debías permanecer en silencio. Por Misha. ¿Has pensado en tu hijo? ¿Quieres que la gente señale con el dedo, susurre que sus padres se divorciaron en desgracia? Esta vergüenza nos enterrará a todos». Hablaba de vergüenza, de reputación, de chismes, de todo, menos de la traición y el engaño. Para ella, esto no era más que un inconveniente que había que sofocar, ocultar, barrer bajo la alfombra. Y en ese instante Avalina comprendió que ya no podía más, que no podía compartir la misma habitación con ellos ni respirar el mismo aire. Se había cruzado el punto de no retorno. La Avalina pasiva y sumisa había muerto 1 hora antes, en el rellano de aquel edificio en la calle Beseniaya. Sin decir palabra, se dio la vuelta y tomó su bolso y su teléfono del perchero. «¿A dónde vas? Te hablo», gritó Tamara detrás de ella. Avalina no miró atrás. Cruzó el umbral y por primera vez cerró la puerta desde fuera. Salió de su prisión. En la calle marcó un número que conocía de memoria. «Dedushka», susurró cuando él respondió con la voz quebrada. «Tenías razón. Es aún peor. Mucho peor. Te estoy esperando, nieta», respondió con calma, como si supiera que llamaría. «Ven». El apartamento de su abuelo la recibió con silencio, calidez y el reconfortante aroma de los libros antiguos. Fyodor Valerievich estaba sentado en su sillón favorito. A su lado, en la mesa, había un hombre con traje formal. «Este es Andrei Viktorovich, mi abogado», dijo su abuelo. «Cuéntanos todo». Y Avalina contó sobre la calle Beseniaya, sobre Oksana, el niño, la fotografía, las excusas patéticas de Roman y las órdenes frías de su suegra. Habló, y con cada palabra expulsó el veneno de sí misma. Su abuelo escuchaba en silencio. Su rostro se endurecía con cada minuto. El abogado tomaba notas. Cuando terminó, Fyodor Valerievich fijó la mirada en un punto durante varios segundos antes de hablar. Sospechaba que había fraude. Por eso contraté no solo a un abogado, sino también a un investigador privado. Han estado trabajando durante varias horas y ya han descubierto algo. El abogado aclaró la garganta y la miró directamente. «Avalina Romanovna», comenzó formalmente, «presentamos una solicitud urgente a Ross Rister. El apartamento en la calle Beseniaya fue vendido hace 2 años, pero la firma en el contrato de compraventa». Hizo una pausa. «Está falsificada». Avalina se aferró a los reposabrazos de la silla. Una firma falsificada. No solo la habían traicionado, habían cometido un delito. ¿Qué significa eso?, susurró. «Significa que la transacción puede impugnarse judicialmente», explicó el abogado. «Pero ese proceso es largo y complicado. Será mucho más eficaz probar el hecho del fraude. Para eso necesitamos pruebas. Testigos. Roman y su madre nunca confesarán», dijo Avalina amargamente. «Hay otra persona», dijo su abuelo en voz baja. «Esa mujer, Oksana». Un escalofrío la recorrió. La idea de volver a ver a Oksana era insoportable, pero su abuelo tenía razón. Oksana era el eslabón débil, la única que podría ceder. Era otra víctima de su engaño o cómplice. Avalina necesitaba descubrirlo.
Algo cambió dentro de ella. El miedo y el dolor dieron paso a una furia fría y lúcida. Ya no era la víctima. Lucharía, por ella misma, por su hijo, por la vida que le robaron. Al día siguiente volvió a la calle Beseniaya. Esta vez estaba preparada, sabía lo que diría. Hablaría con Oksana, no como esposa traicionada a una amante, sino como una mujer frente a otra. La misma Oksana abrió la puerta. Al ver a Avalina palideció. El miedo brilló en sus ojos. «¿Qué quieres? Vete», susurró, intentando cerrar la puerta. «Necesitamos hablar», dijo Avalina con firmeza apoyando su mano en la puerta. «Sé todo. No he venido a pelear, vine por la verdad». Entró. Maletas medio preparadas llenaban el pasillo. Oksana claramente se estaba preparando para huir. «Él te llamó», dijo Avalina. «Roman te dijo que había venido, ¿no?» Oksana asintió con las manos temblorosas. «Sí, me dijo que no abriera a nadie, que estabas inestable». Una sonrisa amarga tocó los labios de Avalina. «Claro, la excusa más sencilla. Es un hombre débil, Oksana, tú lo sabes». Oksana alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, él es débil», susurró. «Pero no es a él a quien temo. Temo a su madre». Avalina se paralizó. No lo había esperado. «Tamara Ilyinichna. ¿Por qué?» Entonces Oksana se rompió. Se dejó caer sobre la maleta y cubrió su rostro con las manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. «Fue ella. Todo», soltó entrecortada. «Desde el principio. Me encontró. Yo trabajaba como camarera. Roman me cortejó. Cuando quedé embarazada, entró en pánico. Quiso que abortara. Pero entonces apareció ella. Tamara Ilyinichna». Oksana levantó el rostro, marcado por las lágrimas. «Me dijo que Roman no te amaba, que tu matrimonio era un error, que yo era su verdadero amor. Prometió ayudarnos a estar juntos. Obligaron a Roman a vender el primer apartamento. Dijo que era la única forma de controlar sus bienes, para que no obtuvieras nada en el divorcio. Ella misma se encargó de los documentos, encontró a alguien que falsificó tu firma. Con el dinero de esa venta, compró este apartamento para nosotros. Controlaba todo. Cada paso». Mientras Avalina escuchaba, un terror gélido se apretó en su pecho. Era monstruoso, más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Tamara Ilyinichna no era solo una suegra vengativa, era una titiritera calculadora y despiadada. «Me mantiene aterrada», susurró Oksana. «Amenaza con quitarme al niño si digo una palabra. Dice que tiene conexiones por todas partes». De repente, Oksana se levantó, se dirigió al tocador y sacó un objeto. Se lo entregó a Avalina. Era un teléfono viejo, barato, de botones. «Solo me deja hablar con ella a través de esto», dijo Oksana, con un destello desesperado en los ojos. «Le aterra que la grabe». Avalina contempló el pequeño aparato de plástico en su palma. Un objeto tan patético. Y sin embargo, la clave de todo. La prueba de que Tamara Ilyinichna no era simplemente cómplice, sino la arquitecta de toda la pesadilla. Su miedo a ser grabada era su punto débil. «¿Qué vas a hacer?», susurró Oksana, con un hilo de esperanza en los ojos. «Pensar», respondió Avalina con honestidad, guardando el teléfono en el bolsillo. «Pero no dejaré que esto quede impune. Y tú, ten cuidado, no te vayas todavía. Si descubre que huyes puede hacer algo terrible. Haz como si nada pasara». Oksana tragó saliva y asintió rápidamente. «Llamará esta noche. Preguntará si estuviste aquí. ¿Qué le digo? Dile la verdad. Dile que vine. Dile que sé todo. Haz que crea que estoy rota y asustada. Que piense que lloraré y me quedaré en silencio, como he hecho los últimos 6 meses. Déjala subestimarme». Avalina respiró hondo. «Eso nos dará tiempo». En la calle Beseniaya, Avalina inhaló profundamente. La niebla en su mente se disipó, sustituida por una claridad helada. Sabía exactamente qué hacer. Nunca volvería a esa jaula que una vez llamó hogar. Regresó directamente a su abuelo. Fyodor Valerievich y el abogado la esperaban. Con solo mirar su rostro, su abuelo comprendió todo sin decir palabra. Silenciosa, colocó el teléfono viejo sobre la mesa y les contó todo lo que Oksana había revelado. Cómo Tamara la había encontrado, manipulado a Roman, orquestado la venta de un apartamento y la compra de otro. El abogado escuchó atentamente, con el rostro cada vez más serio.
Esto cambia todo, dijo cuando ella terminó. Ya no se trata de un simple fraude. Esto es un esquema criminal organizado. Enumeró los implicados con calma. Tamara Ilyinichna, mente maestra, Roman, ejecutor directo, Oksana a la vez herramienta y víctima. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Avalina, con voz firme. Procedemos con cautela, respondió su abuelo, golpeando los dedos sobre la mesa. Tamara es astuta. Acorralada, atacará. Intentará destruirte antes de que puedas responder, especialmente tu reputación. En esta ciudad eso importa más que el dinero. Ya lo ha intentado, dijo Avalina con amargura. Durante meses le contó a todos lo terrible esposa que soy. Eso no es nada, interrumpió su abuelo. Prepárate para lo peor. Mañana irás a trabajar como siempre. Haz como si no supieras nada. Necesitamos tiempo para que el investigador y el abogado reúnan todo. No le dé motivos para sospechar que estás preparando un contraataque. A la mañana siguiente, Avalina se obligó a levantarse de la cama. No había dormido. Se había quedado en casa de su abuelo en silencio y seguridad por primera vez en meses, pero el sueño no llegaba. La cara de Oksana, la de Roman, y por encima de todas, la fría y dominante máscara de Tamara la perseguían. Se vistió, desayunó con su abuelo y se dirigió a la pastelería. Su otrora amado lugar de trabajo ahora le resultaba hostil, peligroso. Cada mirada, cada susurro le ponía los nervios de punta. Le parecía que todos ya lo sabían, que la miraban con lástima o desprecio. Se colocó en su estación, intentando decorar un pastel de bodas. Las rosas de crema salían desiguales, sus manos temblaban. Su supervisora, Elena Viktorovna, estricta pero justa, pasó varias veces observándola de cerca, pero no dijo nada. El día se arrastró interminable. Cerca del mediodía, cuando la pastelería estaba llena de clientes, sonó la campanilla de la puerta. Avalina levantó la vista y se paralizó. Tamara Ilyinichna estaba en el umbral. Vestida con su mejor abrigo y un pequeño sombrero, parecía una dama distinguida que llegaba a tomar un café, pero sus ojos ardían con intención maliciosa. Recorrió la sala con la mirada, encontró a Avalina y se dirigió directamente hacia ella. «Bueno, aquí está», declaró en voz alta, señalando a su nuera. «Nuestra incansable trabajadora. Mírenla todos». Las conversaciones cesaron. Clientes y empleados la miraban fijamente. Avalina sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro. «Tamara Ilyinichna, ¿qué está haciendo?», susurró. Abriendo los ojos de la gente, gritó la mujer mayor. «Quiero que todos sepan quién arruinó la vida de mi hijo. Mi precioso Roman lo perdió todo por su codicia». Se acercó. Avalina retrocedió instintivamente, golpeando la fría vitrina. «Lo dejó seco», proclamó Tamara ante toda la pastelería. Los coches, las pieles, los restaurantes, nada le bastaba. Y cuando se acabó el dinero, cuando mi hijo perdió su negocio por sus apetitos, ¿qué hizo ella? Lo echó. La mentira era tan descarada, tan monstruosa, que por un instante Avalina quedó sin palabras. Pero eso no fue suficiente para ella. Continuó Tamara cada vez más animada. «Me engañó. No me mires así. Mientras mi hijo trabajaba día y noche para satisfacer sus caprichos, ella corría tras otros hombres. Una descarada y, para colmo, una madre inútil. Abandonó a su propio hijo a mi cuidado y al de Roma, mientras ella misma perseguía a cualquier hombre que encontraba». Lágrimas de humillación y desesperanza brotaron en los ojos de Avalina. Estaba rodeada por decenas de miradas curiosas y juzgadoras. Deseaba hundirse en el suelo, desaparecer por completo. Elena Viktorovna ya se dirigía hacia ellas. «Tamara Ilyinichna, le pido que detenga este escándalo de inmediato», dijo con voz firme. «No lo haré», gritó la suegra. «Que todos sepan la verdad. Han recibido a una víbora en su hogar. Les robará todo antes de que parpadeen. Deberían echarla de inmediato». Elena Viktorovna tomó firmemente a Tamara por el codo. «Llamaremos a seguridad. Váyase ahora y hágalo de manera civilizada». Al comprender que la función había terminado, Tamara Ilyinichna arrancó su brazo y lanzó a Avalina una última mirada venenosa. «No se preocupe, encontraré la manera de ocuparme de usted», siseó. Con la cabeza erguida, marchó hacia la salida,
dejando tras de sí un silencio atónito y resonante. Avalina permaneció inmóvil. Escuchó los susurros detrás de ella, vio cómo sus colegas apartaban la mirada. Todo había terminado, su reputación, su empleo. Seguramente Elena Viktorovna la despediría ahora. Su abuelo había tenido razón. Su suegra había golpeado primero y el golpe había sido brutal. «Avalina, acompáñame a mi oficina», dijo Elena Viktorovna con calma, pero con autoridad. Avalina la siguió como quien camina hacia su propia ejecución. Sus piernas eran plomo. Sus colegas se apartaban, como si portara una enfermedad contagiosa. Dentro de la oficina, la gerente cerró la puerta sin pronunciar palabra. Se sentó tras su escritorio y le hizo un gesto para que tomara asiento frente a ella. Su rostro era serio, impenetrable. Avalina se encogió preparándose para el veredicto. «Avalina, esta es una situación terrible», dijo finalmente Elena Viktorovna, con voz mesurada. Avalina asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía con fuerza. Elena Viktorovna hizo una pausa y añadió, con un leve matiz de sonrisa fría: «Terrible para ella». Avalina levantó la cabeza, confundida. La gerente abrió un cajón. «Su suegra vino a verme la semana pasada», continuó con calma. «Me ofreció una gran suma de dinero para despedirla. Me contó más o menos lo mismo que oyó hoy, pero sin audiencia». Avalina se quedó paralizada, incrédula. «Debe pensar que todos los que la rodean son tontos», prosiguió Elena Viktorovna. «Todo el personal sabe cómo trabaja y qué clase de persona es, y todos saben qué mentirosa es ella. Lo que acaba de presenciar fue un acto de pura desesperación. Comprendió que usted estaba preparando algo y trató de anticiparse». Sacó un pequeño pendrive y lo colocó sobre el escritorio. «Esto es la grabación de seguridad. Contiene su actuación de hoy y también la grabación de nuestra conversación de la semana pasada, incluyendo su intento de soborno. Mi oficina está equipada con cámaras y micrófonos». Por si acaso, deslizó el pendrive hacia Avalina. «Vaya, termine con esto». El ataque de Tamara Ilyinichna no solo fracasó, sino que le proporcionó un arma. Avalina miró el pequeño pendrive. El plástico frío parecía más pesado que el plomo. No era solo evidencia, era un punto final audaz y definitivo a su vida pasada, a su matrimonio, a su paciencia. La humillación que sintió hace 5 minutos había desaparecido, sustituida por una fría y resonante furia. Ya no se sentía víctima, sino guerrera que acababa de recibir un arma. «Gracias, Elena Viktorovna», dijo, con voz firme y segura. «Ni siquiera sé cómo agradecérselo». «No es necesario», interrumpió la gerente. «Solo organice su vida y regrese a trabajar cuando pueda. Su pastel la espera», indicó hacia el salón. «Yo me encargaré de todo aquí». Avalina salió de la oficina. El murmullo habitual de la panadería había vuelto casi por completo, pero al pasar junto a las mesas aún sentía las miradas siguiéndola. Solo que ahora no eran de lástima ni de juicio, sino de curiosidad e incluso respeto. Algunos colegas le sonrieron alentadoramente. Comprendió que Elena Viktorovna ya había hablado con ellos. Su reputación no había sido destruida, se había fortalecido. Se dirigió a su estación de trabajo. Se quitó el delantal, lo colgó con cuidado y se dirigió al vestuario. No podía decorar el pastel ahora. No podía quedarse un minuto más. Todo en su interior ardía. Tenía que actuar y lo haría de inmediato. Afuera, lo primero que hizo fue llamar a su abuelo. «Abuelo, ha hecho su movimiento», dijo Avalina al teléfono. «Ha montado un escándalo público en mi trabajo». Le contó brevemente lo sucedido y sobre el pendrive que la gerente le había entregado. «Lo sabía», respondió su abuelo, con calma y certeza inquebrantable. «Una serpiente acorralada siempre ataca. ¿Qué harás ahora?» «Voy a recoger a Misha en el jardín de infancia y luego iré a ese apartamento por última vez. Tomaré nuestras cosas, cada una de ellas. He terminado con ellos». «Bien», aprobó. «Te encontraré en el jardín de infancia. Iremos juntos. No deberías estar allí sola». Media hora después, se encontraron en la puerta del jardín de infancia. Fedor Valerievich llegó en su imponente y sólido coche negro. Misha, al ver a su madre y a su bisabuelo juntos, chilló de alegría y les lanzó los brazos.
Su pura felicidad infantil fue un bálsamo para una herida. Avalina lo abrazó con fuerza. Por él luchaba. Esa era su verdadera familia. Subieron al coche. «Michenka, vamos a recoger tus juguetes ahora», dijo Fedor Valerievich mirando al bisnieto por el espejo retrovisor. «Y luego vivirás conmigo. Tengo un gran apartamento, tendrás tu propia habitación. ¿Te gustaría?» «Sí», gritó Misha. «¿Habrá un tren de juguete?» «Habrá todo lo que quieras», sonrió su bisabuelo. Al llegar al destartalado edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad, el corazón de Avalina se apretó. Durante 6 meses había vuelto allí cada día con un sentimiento de desesperanza. Hoy venía para irse para siempre. Subieron las escaleras. Avalina sacó su llave y abrió la puerta. Roman y Tamara Ilyinichna estaban en casa aparentemente discutiendo su triunfo. Al ver a Avalina en la puerta y detrás de ella al alto y severo Fedor Valerievich, se quedaron paralizados. ¿Qué hacen aquí? Tamara Ilyinichna fue la primera en reaccionar, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Avalina no respondió. Entró en la habitación, tomó las 2 grandes bolsas que había preparado con antelación y comenzó a empacar silenciosamente sus pertenencias y las de Misha. Cada movimiento era preciso y deliberado. Ya no sentía dolor ni odio, solo un vacío frío, constante y una determinación inquebrantable. Misha corrió a su pequeño rincón y comenzó a colocar sus juguetes en su pequeña maleta infantil. «Avalina, ¿qué estás haciendo?» Roman corrió hacia ella. «Detente, somos una familia». «Ya no tengo familia», respondió con voz serena, sin mirarlo siquiera. Con calma, siguió metiendo los suéteres y pantalones de Misha en la bolsa. Entonces Tamara Ilyinichna irrumpió en la habitación. La rabia retorcía su rostro. Pero al ver a Fedor Valerievich en la puerta observando en silencio, cambió de táctica. Su expresión pasó a una mezcla de dolor y desesperación. Se lanzó hacia Avalina intentando abrazarla. «Mi querida niña, no hagas esto. Piénsalo», sollozó, la voz temblando por las lágrimas. «No te vayas, le romperás el corazón a Misha. Ama tanto a su padre. ¿Y cómo viviremos? Sabes que no tenemos un solo kopek. ¿Quieres que nos muramos de hambre?» Avalina se apartó con desdén. La falsedad en su voz era casi tangible. «Basta de teatrillos, Tamara Ilyinichna. Tu carrera de actriz terminó hoy de manera humillante, en la pastelería». Su suegra retrocedió, el rostro contorsionándose al darse cuenta. Avalina conocía la existencia del pendrive. Su último resquicio de esperanza se derrumbó. Roman miró de su madre a Avalina y luego a la imponente figura del abuelo. Se veía patético. «Alia, por favor. Perdóname», balbuceó. «Arreglaré todo, te lo juro. La dejaré. Comenzaremos de nuevo». Avalina cerró la bolsa. «No, Roman, no lo haremos. Se acabó». Recogió las bolsas y se dirigió hacia la puerta. Misha la siguió arrastrando su pequeña maleta. Entonces, en un último espasmo de ira impotente, Tamara Ilyinichna se lanzó hacia ella, agarrándole el brazo. «Maldita mocosa», siseó, su rostro convertido en una máscara de pura malicia. «¿Huyendo? Ni siquiera dejas juguetes para el niño, todo para ti». Tiró del brazo de Avalina intentando arrebatarle la bolsa, pero su agarre era débil. En cambio, derribó la pequeña maleta de Misha. Cayó al suelo y se abrió. Unos cuantos coches de juguete cayeron, un osito de peluche, y algo más. Algo que no debería estar allí. Un pequeño librito azul se deslizó del forro rasgado. Avalina frunció el ceño. No lo reconocía. Lo recogió. Era una libreta de ahorros. Al abrirla, vio un nombre desconocido. Ivanova Ana Petrovna. Probablemente de un inquilino anterior, pensó. Estaba a punto de desecharla cuando algo la hizo mirar la página de transacciones. Se congeló. El corazón se le saltó un latido y luego comenzó a palpitar violentamente. Había fechas y sumas, depósitos mensuales exactos de 10.000 rublos. El primer depósito se había hecho casi 6 años atrás, justo después de que naciera Misha. Luego vinieron los retiros, pequeños al principio, después cada vez mayores. El último retiro había sido una semana antes. El saldo era 0, alzó la vista. Tamara Ilyinichna y Roman contemplaban la libreta con el terror de quien acaba de ver un fantasma. Estaban incluso más pálidos que el día en que su abuelo apareció por primera vez.
Avalina miró a su abuelo. Sus cejas estaban fruncidas con fuerza. «Abuelo», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué es esto?» Fedor Valerievich dio un paso adelante y tomó el libro con delicadeza. Lo examinó durante unos segundos. Luego su rostro se ensombreció de una manera que Avalina nunca había visto. «Esta es la cuenta de ahorros que abrí para Misha el día que nació», dijo en voz baja, aterradoramente tranquila. «Depositaba dinero cada mes para su futuro, para su educación. La registré a nombre de un antiguo conocido, para que nadie lo supiera, para mantener los fondos seguros». Levantó la mirada hacia Roman y Tamara. «Ustedes», respiró, «no solo robaron su apartamento, no solo le mintieron y la humillaron, robaron a su propio hijo, a su propio nieto. Vaciaron sistemáticamente su cuenta para pagar las deudas de Roman y mantener a su amante». Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Era una profundidad de perversidad que Avalina nunca hubiera imaginado. No habían robado de ella, sino de su hijo de 6 años. El silencio era tan espeso que parecía tangible. Roman permaneció con la cabeza baja, los hombros temblorosos. Tamara miraba a Fedor Valerievich con un miedo animal, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, incapaz de emitir sonido alguno. Su silencio hablaba más que cualquier confesión. Avalina los miró, pero en su interior no sentía nada, solo un páramo quemado. Dolor, furia, resentimiento. Todo se había consumido, dejando solo una claridad fría y desapegada. Había vivido entre monstruos, no personas que cometieron errores, sino seres carentes de honor, conciencia y amor. Fedor Valerievich dobló la libreta con escalofriante compostura y la colocó en el bolsillo interior de su abrigo junto al título de propiedad original. «Me llevo a mi nieta y a mi bisnieto», dijo con voz que no admitía discusión. «¿Y ustedes?» Barrió la mirada sobre Roman y Tamara. «Hablaremos. Por separado. Y no aquí». Se volvió, levantó una de las bolsas de Avalina y con la otra mano guió suavemente a Misha, ahora asustado y aferrado a su madre, hacia la puerta. «Ven, hijo. Vamos a casa». Avalina tomó la segunda bolsa y salió sin mirar atrás. Nunca más quiso ver esos rostros ni aquella habitación su prisión. Al descender las escaleras, sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros con cada paso. Esto no era una huida, era liberación. Condujeron en silencio. Exhausto por la conmoción, Misha se quedó dormido en el asiento trasero, la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Avalina acarició su cabello mientras contemplaba las luces de la ciudad. Se sentía como una pasajera en un tren que finalmente se alejaba de un pasado destrozado hacia un futuro desconocido, pero indudablemente mejor. En el apartamento de su abuelo reinaba la paz. Fedor Valerievich acomodó a Misha en la habitación de invitados, en una gran cama con sábanas limpias. Avalina se sentó en la cocina, las manos ligeramente temblorosas, tomando el té caliente que él había preparado. «¿Y ahora qué pasa, abuelo?», preguntó mientras él se sentaba frente a ella. «Ahora, niña mía, viene la guerra», respondió sin vacilar. «No dejaré que esto quede impune». Cruzaron todas las líneas. Robar a un niño es la gota que colma el vaso. Responderán por todo, por el apartamento, por las mentiras, por la humillación y por el dinero de Misha. Hasta el último rublo. A la mañana siguiente el apartamento se convirtió en un cuartel general. El abogado de su abuelo, Andrei Viktorovich, llegó acompañado de un investigador privado que había contratado, un hombre severo y taciturno llamado Boris. Extendieron documentos, fotografías e impresiones sobre la mesa del comedor. El investigador ya había descubierto bastante. Localizó al notario que certificó el poder notarial falsificado para la venta del apartamento. El hombre aseguraba no recordar nada, hasta que Boris insinuó posibles problemas con su licencia. Él también rastreó las cuentas bancarias por las que había pasado el dinero de Misha antes de ser retirado de inmediato. Iba perfilándose un panorama sombrío y repugnante. «El mayor desafío», explicó el abogado, «es probar la intención y sobre todo demostrar que Tamara Ilyinichna fue la instigadora. Román la señalará a ella. Ella le culpará a él. Necesitamos un testigo que haya visto todo desde dentro,
alguien capaz de confirmar que fue ella quien orquestó cada paso. Los tres miraron entonces a Avelina. Ella sabía perfectamente a quién se referían. Oksana, dijo en voz alta. Exactamente, asintió Andrei Viktorovich. Su testimonio sería decisivo. Era la llave de todo. Si accedía a colaborar, no solo podrían recuperar el apartamento, sino también interponer cargos penales por fraude a gran escala. Avelina se sintió incómoda. Enfrentarse de nuevo a esa mujer, volver a aquel lodazal, le revolvía el estómago. Pero comprendía que no había alternativa. Tamara Ilyinichna y Román debían responder ante la justicia, y para ello tenía que utilizar cada herramienta disponible. Y Oksana, por desagradable que resultara, era el arma más poderosa. Hablaré con ella, dijo Avelina con firmeza. Iré ahora mismo. Ten cuidado, advirtió su abuelo. Tamara podría intentar intimidarte. Puede que se niegue a hablar. Encontraré las palabras adecuadas, respondió Avelina. Dentro de ella no quedaba miedo, solo una determinación fría e inquebrantable. Volvió a situarse frente a la puerta del apartamento 28, el umbral de la vida que le habían robado. Esta vez, cuando Oksana abrió, sus ojos reflejaban no solo miedo, sino un pánico crudo. ¿Qué quieres ahora?, susurró, mirando con nerviosismo hacia el pasillo. Ella me llamó. Está furiosa. Dijo que si volvía a hablar contigo, ella. No te hará daño, la interrumpió Avelina. Es ella quien debería temer ahora, no tú. ¿Puedo pasar? Entró. Las maletas que antes había visto en el pasillo habían desaparecido. Oksana había decidido quedarse. O la habían obligado. Se sentaron en la cocina, amplia, luminosa, con electrodomésticos empotrados de lujo. Avelina no pudo evitar compararla con el rincón estrecho donde ella había cocinado durante los últimos 6 meses. Oksana, empezó sin rodeos. He venido a ofrecerte un acuerdo. La miró directamente a los ojos, tan asustados. Sabes que eres cómplice de un delito, falsificación de documentos, fraude. Cuando esto salga a la luz, serás procesada junto con ellos. Tienes un hijo pequeño. ¿Quieres que crezca visitando a su madre en prisión? Oksana se estremeció y negó con la cabeza, con lágrimas acumulándose de nuevo. No quise. Yo no sabía. Ella me dijo que todo era legal. Basta, cortó Avelina tajante. Todos sabíais perfectamente lo que hacíais. Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que hagas ahora. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Ayúdanos. Cuéntalo todo. Da una declaración oficial contra Tamara y Román. Y mi abuelo, remarcó las palabras, se asegurará de que tú y tu hijo estéis protegidos. Te garantizará seguridad y te ayudará a empezar una nueva vida en otra ciudad, si lo deseas. Avelina se recostó en la silla. O puedes seguir cubriéndolos. Y cuando caigan te arrastrarán con ellos. Créeme, mi abuelo no dejará esto así. Encontrará a los mejores abogados y a los mejores investigadores. No tendrás dónde esconderte. La decisión es tuya. Oksana permaneció callada. Miraba fijamente un punto en la mesa, con los labios temblorosos. Estaba sopesando sus posibilidades, decidiendo qué miedo era mayor, la omnipotente, o eso creía, Tamara Ilyinichna, o el abuelo de Avelina, invisible pero formidable. Por fin alzó la mirada. Sus ojos tenían la determinación desesperada de alguien acorralado. Tengo miedo, susurró. Pero estoy cansada de vivir así, cansada de temer cada llamada. Y ella nos obligó a hacer algo más, algo terrible. Avelina se tensó. Oksana se levantó, abrió un armario, sacó una carpeta de documentos y se la entregó. Román dijo que necesitaba proteger sus bienes de ti, que planeabas quitárselo todo en el divorcio. Naturalmente, fue idea de su madre. Avelina abrió la carpeta. Encima había un contrato de préstamo. Lo leyó. La cifra era astronómica, más de lo que podría pagar en toda su vida. Pero no fue eso lo que heló su sangre. En el campo solicitante estaba su propio nombre, Avelina Romanovna Kazantseva, seguido de su firma, o más bien, de una burda y descarada falsificación. ¿Qué es esto?, susurró. Un préstamo, dijo Oksana en voz baja. Lo pidieron hace varios meses, de una compañía turbia, con intereses gigantescos, a tu nombre. Sacaron el dinero en efectivo inmediatamente y lo escondieron. Y luego dejaron de pagar.
Mira. Avelina pasó las páginas, el contrato, el calendario de pagos, los avisos de recargos. Y luego la última página. Una orden judicial de cobro. La supuesta quiebra de su negocio, continuó Oksana, era solo una tapadera. En realidad, llevaron el préstamo al impago deliberadamente para que la deuda recayera sobre ti. Avelina llegó a la última hoja. Una notificación del servicio de alguaciles. Debido al impago, en 48 horas se embargaría todo su patrimonio y le sería prohibido salir del país. Su pasaporte quedaba invalidado. El papel temblaba entre sus manos. 48 horas. Esas dos palabras reverberaban en sus sienes. En 48 horas su vida quedaría oficialmente destruida. Embargos, deudas inexistentes. Y lo peor, la prohibición de viajar. La marca de una criminal. No solo le habían robado el pasado, vendiendo su apartamento y vaciando la cuenta de su hijo. Habían dinamitado su futuro, cerrándole cualquier salida. Huyó del apartamento de Oksana, aferrando la carpeta como un salvavidas. No recordaba cómo llegó a casa de su abuelo. El mundo se había reducido a un punto. El latido frenético de su corazón y el terror helado que la paralizaba. Entró irrumpiendo en el apartamento, donde su abuelo, el abogado y el investigador seguían reunidos alrededor de la mesa. Sin decir una palabra, arrojó la carpeta. Los documentos se dispersaron como una baraja. Los hombres los revisaron en silencio. El abogado Andrei Viktorovich leyó el contrato y su rostro se ensombreció aún más. El investigador Boris soltó una maldición apenas audible al ver la orden de los alguaciles. Y su abuelo. Él miró la firma falsificada con una expresión que parecía tallada en granito. Esto es una soga legal, sentenció por fin el abogado, quitándose las gafas. Lo han planeado todo. Para presentar mociones, impugnar la firma, solicitar análisis caligráficos. Necesitaremos semanas, quizás meses. Pero los alguaciles llegarán en 2 días. Tenían en sus manos una orden judicial. Actuarían conforme a la ley. Y sobre el papel, tendrían toda la razón. ¿Qué se supone que debemos hacer? Exhaló Avelina. La tenue esperanza que apenas empezaba a renacer en ella volvió a desvanecerse. Solo hay una manera de detener esta maquinaria, dijo Andrei Viktorovich, mirando a Fyodor Valeryevich. Necesitamos una confesión completa. Un documento formal, firmado por Tamara Ilyinichna y Román, en el que admitan haber cometido fraude crediticio. Notariado, solo con un documento así podremos suspender de inmediato el procedimiento de ejecución e iniciar una causa penal contra ellos. Pero jamás lo firmarán, replicó Avelina con vehemencia. Preferirían morir antes que confesar. El silencio se adueñó de la sala. Todos sabían que tenía razón. Obligarlos a rubricar su propia sentencia era imposible. Entonces Fyodor Valeryevich alzó la cabeza. La ira que unos instantes antes nublaba su mirada se transformó en un destello frío y calculador. Observó lentamente a cada uno de los presentes. Si se niegan a firmar por voluntad propia, dijo con una voz baja pero acerada, los obligaremos. Les tenderemos una trampa. Se volvió hacia Avelina. Hija mía, sé que esto será difícil para ti, pero necesitaré tu ayuda. Tendrás que desempeñar tu papel. El plan de su abuelo era audaz y peligroso y sin embargo, de una simplicidad brillante. Se apoyaba en los 2 mayores vicios de Tamara Ilyinichna, su avaricia insaciable y su fe absoluta en su propia impunidad. 1 hora más tarde, Fyodor Valeryevich se sentó en su sillón y marcó el número de Tamara Ilyinichna. Respiró hondo varias veces y cuando por fin habló, su voz era irreconocible, débil, temblorosa, la voz de un anciano derrotado. Tamara Ilyinichna. Buenas noches. Habla Shumien, empezó. La llamo para decirle que ha ganado. Hubo silencio al otro lado de la línea, seguido de la voz contenidamente triunfante de su antigua consuegra. ¿Qué quiere decir, Fyodor Valeryevich? Lo sé todo, suspiró. Sobre el préstamo sobre los alguaciles. Avelina me lo contó. Soy un hombre viejo, Tamara Ilyinichna. Estoy cansado de esta lucha. No quiero que mi nieta pase el resto de su vida pagando deudas y cargando con la etiqueta de estafadora. Hizo una pausa dejándola saborear su victoria. Estoy dispuesto a pagar. Continuó con cansancio. Le ofrezco un trato.
Saldaré ese maldito préstamo y le daré. Pronunció una cifra que hizo a Avalina contener el aliento, en efectivo como compensación, y usted y Román firmarán un documento renunciando a cualquier reclamación contra Avalina y Misha, y desaparecerán definitivamente de nuestras vidas. Fingiremos que nunca nos conocimos. De nuevo silencio. Avalina casi podía oír las cuentas del abaco mental de su suegra chocar unas contra otras. ¿Y qué garantías tengo?, preguntó Tamara al fin, desconfiada. Nos reuniremos en un lugar neutral, respondió su abuelo. En un reservado de un restaurante. Usted trae a Román, yo llevo a Avalina, ustedes firman el acuerdo. Yo entrego la primera parte del dinero, el resto, después de que liquide el préstamo. Todo claro y justo. De acuerdo. Tras una breve pausa, Tamara aceptó. En su voz había acero. Mañana a las 7 de la tarde en el restaurante Antiguo Faro. Cuando colgó, el anciano se desprendió de su fragilidad como si fuera un disfraz. Volvió a ser firme, sereno, resuelto. Ha mordido el anzuelo, dijo. Su codicia la destruirá. A la noche siguiente estaban sentados en un reservado del restaurante Antiguo Faro. Gruesas cortinas de terciopelo, madera oscura, luz tenue. Parecía la escena de una película de gánsteres. Avalina se sentó junto a su abuelo, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se oyera en la habitación. En la sala contigua, tras una puerta entreabierta, esperaban el abogado y un notario especialmente invitado. A las 7 en punto se abrió la puerta y entraron Tamara Ilinichna y Román. Una sonrisa altiva y triunfante curvaba los labios de ella. Examinó la sala como una reina revisando tierras conquistadas. Román, nervioso, miraba a todas partes, aunque no se atrevía a separarse de su madre. «Bien, ¿empezamos?», dijo Tamara sentándose y dejando su bolso sobre la mesa. El abuelo deslizó silenciosamente una carpeta hacia ella. «Aquí está el acuerdo, léalo con atención». Ella hojeó con acento agudo las páginas, con una sonrisa desdeñosa en las comisuras de los labios. «Todo parece en orden. ¿Dónde está el dinero?». «Lo recibirá una vez que firme», respondió con calma. «Y cuando el notario certifique todo. Está esperando nuestra llamada». «Muy bien. Estamos listos», dijo Tamara, tomando el bolígrafo. Y entonces el anciano inició su actuación. De pronto emitió un silbido ronco, llevándose las manos al pecho. Su rostro se contrajo de dolor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente como si le faltara el aire, y se deslizó lentamente de la silla. «¿Abuelo?», gritó Avalina, levantándose de un salto. Su pánico era completamente auténtico. Su interpretación era aterradoramente real. Román se puso de pie de inmediato, lívido. «Mamá, ¿qué le pasa? Llama a una ambulancia. Ahora», exclamó, forcejeando con el teléfono. Con un quejido apagado, el anciano quedó inmóvil. Su cabeza golpeó la mesa y derribó un vaso de agua. Avalina se arrodilló, buscándole el pulso desesperadamente, llorando. «Ayuden. Por favor, alguien ayude». Román, temblando, tocaba la pantalla del móvil sin acertar los números. Solo Tamara permanecía absolutamente tranquila. Se levantó despacio y rodeó la mesa. No había miedo ni compasión en su rostro, solo una fría y calculadora curiosidad. Inclinándose sobre el cuerpo inmóvil de Fyodor Valeryevich, habló, no en un susurro, sino con una voz clara y helada, hecha para ser escuchada. «Por fin, muérete ya, viejo bastardo. Lástima que no llegues a ver cómo gastamos tu dinero». Dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Los ojos de Fyodor se abrieron de golpe, clavándose en los de ella. Y la puerta del cuarto contiguo se abrió de par en par. El abogado y el notario aparecieron en el umbral. «Lo hemos escuchado todo, Tamara Ilinichna», dijo Andrei Viktorovich con un tono glacial. El rostro de Tamara quedó petrificado. El color huyó de sus mejillas, dejándola lívida. Miró los ojos abiertos y furiosos de Fyodor. Luego las expresiones impenetrables del abogado y el notario. Su mente, ágil y veloz, comprendió la magnitud del desastre en un instante. La trampa había cerrado sus fauces. Román, aún sosteniendo su teléfono, finalmente entendió lo que ocurría. El aparato cayó al suelo. Miró a su madre, luego a Fyodor, que se incorporaba despacio, con dignidad, ajustándose la chaqueta. No solo estaba vivo, estaba repleto de justa furia.
¿Pero qué es esto?, balbuceó Roman. Una especie de broma. Este es el final de su broma, hijo, dijo Fiodor con dureza, mirándolo con desprecio. Avalina también se levantó. Ya no sentía miedo, sino una fuerza serena y firme. Observó a su suegra y por primera vez no vio maldad ni soberbia, sino pánico. Un pánico puro, animal, propio de un ser acorralado. El testimonio de dos testigos imparciales. Uno de ellos notario, dijo el abogado con precisión, entrando y cerrando la puerta tras él. Su última frase, Tamara Ilyinichna, ilustra a la perfección su intención y su móvil avaricia y absoluta falta de humanidad. Es más que suficiente para... No terminó de hablar, pero todos comprendieron lo que quería decir. Tamara intentó recomponerse. Enderezó la espalda, intentando restaurar su fachada imponente. Pero fue un esfuerzo vano. Sus labios temblaban. «Ustedes me han tendido una trampa», gritó. «Esto es una provocación. Los demandaré a todos». «Adelante», respondió el anciano con voz firme. Se acercó a la mesa y desplegó otro juego de documentos que había traído. «Pero primero tendrán que responder por esto». Tocó con un dedo la primera hoja. «Aquí está el poder notarial falsificado para la venta del apartamento de mi nieta. Aquí está el contrato de compraventa». Empujó la siguiente hoja hacia ellos. «Y aquí están los extractos de las cuentas de su hijo, a las que se transfirieron los fondos del libro de ahorros de mi bisnieto Misha, dinero robado». Tomó el último documento, el contrato de préstamo, y lo agitó en el aire. «Y la guinda del pastel, un préstamo fraudulento a nombre de Avalina con otra firma falsificada. Estos documentos por sí solos son suficientes para abrir 2, tal vez 3 causas penales: fraude, falsificación y robo. Cargos muy graves, Tamara Ilyinichna. Extremadamente graves». Con cada palabra Roman se encogía, como intentando desaparecer en el suelo. Tamara Ilyinichna, en cambio, se quedó paralizada, como una estatua. «Mi investigador. Boris, espera abajo en el coche», continuó Fedor Valerievich con el mismo tono gélido. «Todo esto irá directamente a él y luego a la fiscalía. Pero a diferencia de ustedes, no soy un hombre cruel. Les doy una sola oportunidad». Deslizó una hoja en blanco y un bolígrafo hacia ella, junto con otro documento preimpreso. «Tienen una elección simple», dijo. «O escriben una confesión completa aquí y ahora, en presencia de un notario, admitiendo todo: la estafa del apartamento, el robo del dinero de Misha, el préstamo fraudulento, y firman este documento. Una renuncia completa e incondicional de cualquier derecho a contactar a su nieto Mikhail. Para siempre». Hizo una pausa, clavando su mirada en ella. «O yo hago una llamada, y en 5 minutos oficiales uniformados estarán aquí. Y luego continuaremos esta conversación en otro lugar. Y créanme, a mis 72 años, utilizaré todos los recursos y medios a mi disposición para que enfrenten la máxima pena. La elección es suya». Un pesado silencio llenó la sala. Tamara Ilyinichna miraba la hoja en blanco como si fuera una sentencia de muerte. Su mente buscaba una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapada. En un último acto de desesperación, se volvió hacia su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblaba de desesperación. «Esta es tu última oportunidad, mi pequeño Romochka», sollozó, extendiendo la mano hacia él. «Diles que mienten. Diles cómo esta mujer», señaló a Avalina, «nos atormentó, te humilló, te llevó al límite. Todo por ella. Ella nos provocó, solo nos defendíamos. Roma, no te quedes callado. Diles». Su mirada imploraba, desesperada, imperativa, táctica que había usado toda su vida: esconderse detrás de él, respaldar sus mentiras, ser su escudo humano. Roman levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Miró a su madre llorando, aterrada, desquiciada. Luego desvió la mirada hacia Avalina, fría y serena. Finalmente encontró los ojos de Fedor Valerievich, los ojos de un hombre formidable, inflexible, desprovisto de piedad, rebosante de desprecio helado y resolución férrea. Algo se rompió dentro de Roman. Toda su vida, construida bajo la sumisión a su madre, a su voluntad y sus mentiras, se derrumbó. Comprendió que ella no lo salvaría. Lo arrastraría, pero ese anciano lo destruiría. Su única oportunidad de sobrevivir era despegarse del barco que se hundía. Respiró hondo con temblores.
No, no puedo, mamá, susurró, con la voz quebrada. Tamara Ilyinishna se congeló, brazos extendidos. Roman retrocedió como temiendo tocarla. Miró a Fedor Valerievich, al abogado, a Avalina. Todo, es cierto, balbuceó, las palabras saliendo atropelladas y desarticuladas. Todo lo que dicen aquí, el apartamento, el dinero de Misha, el préstamo, es todo cierto. Miró a su madre, con ojos que mezclaban miedo y odio. Ella me obligó. Fue su idea desde el principio. Y así terminó la historia de Avalina. Una historia que comenzó con humillación y mentiras, y culminó con justicia. Pero, estimados oyentes, mientras se la contaba, a menudo me preguntaba, ¿hizo bien Avalina en llevarla hasta el final? ¿Debería haber perdonado a Roman por el bien de su hijo, como aconsejaba su suegra? ¿O fue su decisión la única correcta, la que rompió este ciclo vicioso de engaños? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Para Tamara Ilyinishna, el castigo fue, en esencia, social más que legal. Para una mujer como ella, el desprecio y la vergüenza públicos probablemente fueron mucho peores que una celda de prisión. ¿Creen ustedes que fue suficiente o tales actos merecen consecuencias legales más severas? Me encantaría conocer sus opiniones. Si desean, puedo compartir la continuación de esta historia, qué pasó con Roman y Tamara Ilyinishna, y cómo evolucionaron las vidas de Oksana y su hijo. Toda historia en la vida tiene un capítulo siguiente. Si tienen preguntas o comentarios sobre esta historia, déjenlos abajo. Agradeceríamos mucho que dieran like al video, se suscribieran al canal y compartieran sus pensamientos. Su apoyo significa todo. Les deseo paz interior y solo personas honestas en su vida. Todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic, los llevará a más de nuestras historias más cautivadoras.